Bien, ¿por qué el ultrasonido en el acceso venoso? Entonces, ustedes ven este gráfico, ven un miembro superior, probablemente se trate de un paciente obeso, no solamente obeso, sino sumamente dematizado, y probablemente este paciente capaz no esté chocado, no tenga indicación de CBC. Entonces deberíamos poder colocarle un acceso vascular periférico, ¿no? O un acceso que no sea central. La pregunta es, ¿será fácil o será difícil poner un acceso venoso en este paciente? Bueno, a simple vista, esto es sumamente complicado, porque aquí probablemente este acceso vascular que está aquí colocado no esté en vaso sanguíneo. Ahora tenemos este otro paciente. Este sí paciente fue acá de mi unidad, un paciente con obesidad mórbida, ¿no? Que en su momento pues estuvo bajo soporte ventilatorio. Ahora, ¿pondríamos nosotros un acceso vascular en este paciente? ¿No? A simple vista diríamos que no, pero lo correcto sería hacer una valoración. Ahora, podemos hacer una valoración clínica, ¿no? ¿Y en qué momento entonces decidimos usar el ultrasonido? Entonces ya desde hace unos años surgió el término de acceso venoso difícil. También vamos a tener una charla exclusiva de acceso venoso difícil, pero es importante enmarcar conceptos básicos de este tema. ¿Por qué? Porque por este, digamos, por este problema, por este acceso venoso difícil, es que surgió el uso del ultrasonido. El uso del ultrasonido para acceso vascular surgió justamente porque habían pacientes en los cuales no se podía instaurar un acceso venoso. Por eso surgió el uso del ultrasonido. Entonces aquí nosotros tenemos eh, a ver, esta revisión sistemática, ¿no? Del año 2014, en el cual trataba de acceso venoso periférico guiado por ultrasonido, una revisión de estudios controlados randomizados. Entonces, hasta ese momento, lo que decían es que el objetivo era revisar la literatura actual sobre el uso del ultrasonido en los pacientes con acceso difícil. ¿Por qué? Porque quería justamente hacer una recomendación en relación al uso del ultrasonido para acceso vascular periférico. Revisaron 50 estudios, solamente incluyeron 6 con 316 pacientes. ¿Pero qué encontraron? Que los 6 estudios que seleccionaron tenían variabilidad significativa, además de otras variables, sobre todo en la definición del acceso venoso difícil. Estamos hablando del 2014. Entonces, dado que había mucha variabilidad en la definición del acceso venoso difícil, no se podía hacer un metaanálisis y por lo tanto no se podía recomendar el uso rutinario del ultrasonido en acceso periférico. Entonces, si entramos a detalle en esta revisión sistemática en 2014, nos vamos a dar cuenta que el escenario donde se realizaron estos estudios, porque incluyeron 6, oscilaban entre sala de operaciones, el departamento de emergencia, un estudio en UCI, el resto en emergencia, donde aquí, ¿qué usaban como definición del acceso venoso? ¿No? Por ejemplo, en el primer escenario decían una historia autorreportada, ¿no? De acceso difícil. Al menos no, en un miembro no se veían o palpaban las venas, 2 intentos fallidos. Y así podríamos continuar con las diversas definiciones de acceso venoso. Por lo tanto, si uno quiere aterrizar esto en, digamos, en 3 probables definiciones, podríamos concluir que para ese estudio, un acceso difícil era una vena no visible o palpable en al menos un miembro, 2 intentos fallidos de canulación venosa periférica y ausencia de vena fácilmente visible o palpable en ambos miembros. Si se dan cuenta, hay ahí, digamos, un solapamiento entre el primer criterio y el tercero, ¿no? Entonces, esto impedía que los estudios puedan aterrizarse en un metaanálisis para emitir una recomendación. Y este problema del 2014 también lo encontramos, por ejemplo, en el 2021, ya en escenario post-pandemia, porque aquí sí se hizo una revisión sistemática exclusivamente para encontrar una definición basada en la evidencia de lo que es un DIVA. Entonces mencionaba que el término DIVA es comúnmente usado, pero no está claramente definido. Por lo tanto, se busca encontrar una definición basada en la evidencia. ¿Qué hicieron? Buscaron estudios del 2010 al 2020, o sea, de los 10 últimos años para la fecha de la revisión. Se incluyeron 121 estudios, pero solo 43 contaban con una definición explícita de DIVA.
y encontraron 6 características claves, de las cuales solamente concluyeron en 3. Entonces, esta revisión concluye que un DIVA, una definición de DIVA, de acceso vascular difícil, basada en la evidencia, sería 2 o más intentos fallidos usando la técnica tradicional, una exploración física sugestiva de DIVA, tanto hablando de venas no visibles o palpables, y paciente con historia previa de DIVA. Y esto ya sería indicativo del uso del ultrasonido. Pero en la práctica habitual, ¿qué encontramos en nuestras unidades? Que podemos tener a un paciente al que se le canaliza, se está indicado, ¿no? Indicamos una canalización periférica y la licenciada hace un intento, hace 2 intentos, hace 3, trae a otra, hace 1, hace 2, hace 3. Hace unos meses me reportaron que hubieron 10 intentos para canalizar una vía periférica hasta que recién, o por ahí otro colega enfermero pudo canalizar, o esperan varios intentos para ya poder seleccionar un CBC con las complicaciones que tiene un CBC en un paciente que encuentra está indicado, ¿no? Entonces vemos que en la práctica esta definición de deriva no va traducida en un manejo especializado o un manejo dirigido. ¿Y cuál sería el manejo dirigido? Justamente el uso del ultrasonido. Eso es que estamos desarrollando este curso, para que aprendamos no solamente a tener los conocimientos en el uso del ultrasonido, sino también en qué consiste el ultrasonido y ponerlo en práctica en el taller el día sábado.